Daniel capítulo 12. Terminamos hoy Daniel capítulo 12 con el favor de Dios. Digo con el favor de Dios porque nos quedamos en el 7 y son solamente 13. Pero estos 5 versículos llevan bastante, pero bastante explicación. Así que ahora pues vamos entonces un momentito a compartir con ustedes del versículo 12 en adelante. Como dijimos, los 7 años de la tribulación, yo se lo enseñé aquel día. Déjenme ponérselo nuevamente para que ustedes lo puedan ver. Yo estoy seguro que usted ya le sacó copia o le sacó una foto. Pero mire lo que dice acá. Aquí está. Son los 7 años de tribulación, según Daniel 9:27, son 7 años. La primera mitad Jesús la llama en el capítulo 24 de Mateo, versículo 9, tribulación. Mateo 24:21 le llama a Jesús la gran tribulación. Ya vimos en Apocalipsis vimos que la primera mitad se compone de 3 años y medio, 3 años y medio. En Apocalipsis 11:2, esa misma cantidad de tiempo es exactamente 42 meses. Dice María Teresa de Hombre Quesito: por el abuelo de mi hijo lo desentubaron, lo enviaron a hospicio a morir según el doctor. Mi hijo está bien triste, ayúdame a orar por fortaleza para él y la familia. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos, Jehová Santo, esta petición para que sea tu nombre glorificándose, Jehová Santo, en esta vida, en esta familia, mi Dios amado, para que sea esta familia, Jehová, recibiendo fortaleza. El que tiene la última palabra, aunque le den el hospicio, aunque lo envíen simplemente, Jehová Santo, sin ninguna otra cosa por hacer, eres tú. Pero en ese medio, Jehová, que cuál sea tu voluntad, que nosotros a veces desconocemos cuál sea tu voluntad. Te pedimos que tu voluntad, que es perfecta, se cumpla, pero te pido fortaleza por la familia, pero yo te creo por sanidad. Tan como se llama en la cárcel, Jehová, tan loco soy que creo que tú puedes sanar a una persona para celestial aun cuando ha sido desahuciada. Sin embargo, como vuelvo y repito, Jehová, no somos quienes para declararte nada, para obligarte a hacer nada, porque tú eres el Dios soberano, el que se sienta en el trono y que tiene nuestros días contados, Jehová Santo, y que tú eres el que da la vida y que tú eres el que la quita. Por lo tanto, yo te pido, Jehová Santo, que seas tú glorificándote, pero en medio, dale fortaleza a la familia. Dale tu entendimiento, dale tú, Señor amado, esa parte de la paz interna y la fortaleza interna que tanto necesitamos en unos momentos tan difíciles y de incertidumbre, sin saber qué va a pasar, cuándo va a pasar, si es que va a pasar lo que no esperamos, Jehová Santo. Pero yo te pido que seas tú glorificándote grandemente. Han pedido la petición, han pedido la oración, por lo tanto en tu nombre estamos, Jehová Santo, clamando por la familia completa, nuestra hermana María Teresa, para la gloria de tu santo nombre. Lo acaban de desentubar para el celestial, quitarle los tubos para que pueda entonces respirar solo, a ver qué es lo que pasa. Pero yo te confío en ti, Jehová Santo, no en que vas a hacer una cosa o la otra, sino que confío en que tu voluntad es la que se va a cumplir para la gloria de tu santo nombre. Danos entonces el entendimiento para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Yaisa. Y gracias a nuestra hermana María Teresa por habernos puesto esa petición ahí. Así que ya entonces vimos que en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 menciona que esa primera mitad son 42 meses. Ya vimos en Apocalipsis 13, versículo 15, que la segunda mitad, que es la gran tribulación, también se compone de 42 meses. Vimos en Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 3, que decía que eran 1260 días. Estos días son bien importantes. Y vimos en el Apocalipsis 12, versículo 6, que la segunda mitad, cuando el diablo se levante con todo el coraje, son 1260 días también. Vimos también que entonces la segunda mitad, dice Apocalipsis 12, 14, que este tiempo de la gran tribulación durará por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. María Torres, Dios le bendiga, sierva del Altísimo. La quiero un montón. Me saluda por allá a Lemuelia, a todo el mundo por allá, Mano Conchi, a Amara, a la nena, a toda la familia por allá. Así que ellos están en Texas. O sea que son 3 años y medio, pero lo dice de una manera que al mismo tiempo 1200 años, que lo menciona en el libro de Apocalipsis 12, 6, el mismo periodo lo menciona como tiempos que son 2. ¿Cómo sabemos que son 2? Porque es el mismo periodo. Y si el mismo periodo son 1260 días, al usted dividirlo en meses son 42 meses. Y al dividirlo en días son 1260 días. Y al dividirlo en años son 3 años y medio. Pues tiempo es un año. Tiempos se refiere a 2 años. Y la mitad de un tiempo es la mitad de un año, que son 6 meses. Por eso son 3 años y medio. Pero lo dice de otra manera. ¿Por qué entonces tiene la necesidad de mencionar el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Porque Apocalipsis 12 menciona cuánto tiempo durará estas cosas. Y el ser le dijo, o el ser angelical le dijo, que esto durará por tiempos y la mitad de un tiempo. Para que se sepa que es el mismo periodo de allá del libro de Apocalipsis.
O sea que esa es la razón por la cual la menciona de esta manera, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, porque Daniel lo menciona de esa manera y Apocalipsis lo menciona también de esa manera para que se sepa y se diga, no es otro tiempo, es el mismo tiempo, el mismo periodo. Por lo tanto, estamos hablando del mismo periodo, 1260 días, la segunda mitad. Ahí entonces desciende Cristo y pelea. Por lo tanto, el capítulo 12 ya lo estábamos cubriendo hasta el versículo 7. Pues para leer todo lo demás, vamos entonces a tener que explicar o tener que leerlo nuevamente. Pero para eso, déjeme explicarle algo nuevamente, un momentito, donde le voy a explicar algo desde acá. Voy a dejar la página aquí, voy a dejar que yo me vea, y porque quiero ver si es que se fue, como me pasó aquel día. Acuérdense, yo no tengo a nadie que me esté poniendo la cámara así para yo poder ver, que la persona pueda ver lo que yo estoy grabando. Por lo tanto, tengo yo que entonces yo mismo estar viéndolo, a ver si está grabando bien y ver que está en vivo, ver cuánta gente se ha conectado, ver quiénes se han conectado. Que te veo por ahí, Poca, te veo por ahí, Domínguez, te veo por acá. Dios los bendiga a todos. Brenda Rosado, Vanessa, Dios les bendiga. Naira, Dios les bendiga a todos. René, Dios les bendiga a todos. Jado, Dios te bendiga, mi hermano, te quiero un montón. O sea que ya automáticamente voy entonces a hacer algo acá, después lo miro para que usted lo vea, pero es necesario que usted vea lo que yo voy a explicar ahora. Hay 4 fiestas de los judíos, de hecho son 7 mandatorias por el libro de Levítico, que vinieron después 2 fiestas más, que fue la fiesta del Purim, cuando en el tiempo de Esther se celebra la fiesta de que ellos fueron libertados, y la fiesta de la dedicación, que fue en el tiempo del silencio de Dios, donde habla acerca de que los macabeos dedicaron el templo, lo consagraron nuevamente, porque aquel hombre Antíoco Epífanes, que lo estudiamos ya en el capítulo 11, había desacrado el templo, ofreciendo sacrificios inmundos y llevando la sangre al lugar santísimo, desacrando el templo completamente, y donde levantó una estatua a su Dios y hizo un altar a su Dios. O sea que lo desacró completamente. Y entonces se dedica el templo y se celebra entonces de ahí en adelante el 25 de Quisleu, que es en el mes de diciembre, la fiesta de la dedicación, de la cual Jesús habla de ello en el libro de Juan capítulo 10 versículo 22. O sea que automáticamente ya estamos viendo que ya se celebran una fiesta y se añadieron 2 fiestas más. Pero bíblicamente hablando, en la ley hay 7 fiestas. La primera es la fiesta de la Pascua, que es el día 14 del mes de Abib, donde el sacrificio se lleva a cabo de un cordero a las 3 de la tarde. Jesús cumple eso, donde el día 14 del mes de Abib a las 3 de la tarde Jesús muere. La segunda fiesta es al otro día, es la fiesta de los panes sin levadura el día 15. ¿Qué es la fiesta de los panes sin levadura? Es donde se celebra panes sin levadura. ¿Qué representa la levadura? La levadura en la Biblia representa pecado en todo momento menos en una sola. Cuando Jesús compara el reino de los cielos es semejante a una mujer que tenía 10 medidas de levadura, de levadura, que el reino de los cielos se va a expandir tanto. Está hablando en un sentido bueno, pero la mayoría de las veces la levadura representa pecado. Por lo tanto, vamos a dejarlo entonces como que la levadura representa pecado, representa doctrina falsa. ¿Por qué representa doctrina falsa? Porque Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Él habla de la enseñanza de ellos, porque los fariseos le añaden, eso es lo que se conoce como legalismo, y los saduceos le quitan, eso es lo que se conoce como libertinaje. O sea que hoy en día también todavía hay levadura de fariseo y levadura de saduceo. Levadura de fariseo es el legalismo, que todo es malo, que todo es pecado, que todo está mal. Un montón de cosas ahí, hasta el pelo que usted se peine, hasta el blower que usted se pase, hasta las tenazas que usted se ponga, hasta la plancha con la que usted se plancha, eso es pecado. O sea, hay un legalismo tan grande últimamente que eso es fariseísmo y es la pura realidad. A mí alguien me dice, digo, si yo tuviera más pelo, si tuviera pelo largo y alguien me dijera que usar tenaza o usar blower o usar la plancha es pecado, perdóname, pero me lo tienes que probar por la Biblia. Me lo tienes que probar por la Biblia. Eso se llama legalismo. Otra cosa es que entonces los saduceos, ellos lo que hacían era, le quitaban a lo que Dios había establecido, como quien dice, libertinaje. Hay un límite, hay un happy medium de lo que es legalismo y de lo que es también entonces libertinaje. No podemos tampoco ser tan allá como tan legalistas, como tampoco podemos ser tan libertinos. Por lo tanto, hay que hacer un happy medium. No todo es malo, pero tampoco todo es permitido. O sea que hay un happy medium, que eso entonces se puede entrar en otro momento dado, en otro estudio, para eso mismo. Así que automáticamente ya estamos viendo a las 3 p.m., gracias a este podcast. A las 3 p.m. se sacrificaba el sacrificio. Al otro día, el día 15, era la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta de los panes sin levadura era el pan sin pecado. Y Cristo es el pan que descendió del cielo, en el cual no hubo pecado.
fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que automáticamente ya estamos viendo que Jesús, como el pan que descendió del cielo, no tenía levadura. Ahora, cuando él muere el día 14, a la misma hora que el cordero era sacrificado, es entonces enterrado. Ahí empezó entonces ahora que nosotros somos hoy el cuerpo de Cristo. La fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. En esos 7 días la persona que encontraba algo de levadura en su casa tenía que sacarla para fuera del campamento de Israel, lejos, lo más lejos posible, como diciendo que esa levadura me puede impedir que yo agrade a Dios porque estoy en la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, al otro día de Jesús morir, hoy nosotros somos el cuerpo místico de Jesucristo, somos el cuerpo de Jesucristo, por lo tanto, o el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hoy en día, durante la fiesta de los panes sin levadura, durante 7 años que representa hasta que todo sea consumado, hasta que todo se acabe, como dice la Biblia, estamos persuadidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea que es una fiesta que estamos celebrando desde el momento de nuestra conversión, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que Él regrese y se completó la obra. Pero durante esa fiesta, del día de que yo me convertí al Señor, hasta el día en que Él regrese por la iglesia, tengo que entonces velar para cuando yo veo algo de levadura, algo de pecado, lo reconozco, lo detecto y lo saco fuera del campamento donde Dios mora. Lo saco fuera de mi corazón. ¿Qué entonces puede ser levadura desde que me convertí al Señor hasta que Cristo regrese? Celo, envidia, pleitos, contienda, lascivia, inmundicia, cuanta cosa menciona en el libro de Gálatas capítulo 5 del 19 en adelante. O sea, cuando yo entonces detecto que tengo algo contra mi hermano, que tengo raíces de amarguras todavía, que todavía estoy pensando mal contra alguien, que todavía bochincheo, es levadura que tengo que reconocer y sacarla fuera del campamento hasta que Cristo regrese, se completa entonces la obra. Después de este evento, el domingo, amén, estimado René, perfección en mi vida hasta cuando venga, y la mía también, Señor, en el nombre de Jesús. Claro que sí, gloria a Dios por eso. La próxima fiesta era ese domingo. O sea que el 14 se celebra la fiesta de la Pascua. Cristo ya murió. El día 15 Cristo fue enterrado y hoy somos nosotros el cuerpo de Cristo. El domingo inmediato, no quiere decir que sea el 16, el día que caiga, el domingo después de esa fiesta, automáticamente se ha celebrado la fiesta de las primicias. ¿Qué era la fiesta de las primicias? El día en que venían las personas con lo primero que salió de la tierra, se la presenta entonces delante de Dios como lo primero que salió de la tierra. Gracias a Dios porque esto fue lo primero y te lo dedico entonces a ti. Y es lo mejor de lo mejor. La parte mejor es automáticamente, exactamente, Lali, estamos en proceso hasta que Cristo venga. Por lo tanto, ese día se presentaba delante de Dios lo mejor de lo mejor, que es lo primero que salía. ¿Por qué entonces traigo esto? Porque ese mismo día, domingo, Cristo resucitó de entre los muertos, como dice 1 Corintios 15, el 20 al 24, como presentándose ante Dios como lo primero que salió de la tierra, para presentarse ante Dios como lo mejor de lo mejor, que salió de la tierra para no ver muerte nunca más, anunciando la gran cosecha viene después. O sea que las fiestas de Israel se cumplieron una por una hasta la cuarta fiesta, porque 50 días después de la fiesta de las primicias se celebraba entonces la fiesta de la semana, donde ellos esperaban un gran aguacero en la primavera, en la primavera, donde esperaban entonces ellos ese aguacero que podía germinar la tierra, que la podía suavizar para que ellos entonces sembraran y poder entonces cosechar una gran cosecha. No es casualidad que 50 días después de la resurrección de Cristo, 50 días después de la primicia y 50 días después de la resurrección de Cristo, viene entonces el Espíritu Santo en Pentecostés. Y ahí entonces desciende el Espíritu Santo y empezó la gran cosecha con los primeros 3,000 que en ese día creyeron en el mensaje de Pedro. O sea que ya vemos cómo Dios empezó a recoger la gran cosecha automáticamente hasta el 2020. Sigue recogiendo la gran cosecha. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Y esas 4 fiestas se cumplieron al pie de la letra, que son las que marcan el comienzo del calendario judío de ese año. Ahora, hay 3 fiestas más que se celebran en el otoño, al final del año. Por lo tanto, estas 3 fiestas también se tienen que cumplir, pero no necesariamente en el día en que menciona la fiesta. ¿Por qué? Porque son fiestas del fin. Y como son fiestas del fin, hoy en día sabemos que entonces representa el tiempo del fin. Y como el tiempo del fin nadie sabe el día ni la hora, se tiene que cumplir entonces de una manera que en la mente de Dios se van a llevar a cabo.
La quinta fiesta, que es la primera de otoño, es la fiesta de las trompetas, que marca el arrebatamiento y el comienzo de la tribulación. La sexta fiesta, que es la segunda fiesta del otoño, marca entonces la fiesta de la expiación. ¿Qué era la fiesta de la expiación? La fiesta de la expiación era donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para presentarse por el pueblo de Israel, donde cargaba 6 nombres acá y 6 nombres acá y los 12 nombres en el pecho, diciéndole a Dios: traigo tu pueblo en tu corazón y vengo cargando sus cargas ante tu presencia. Y ahí automáticamente el pueblo de Israel quedaba completamente perdonado. Pues al final de los 7 años, ya que las trompetas marcan el comienzo de los 7 años, al final de los 7 años Israel se confiesa con Dios, acepta a Jesucristo, sus pecados son perdonados porque Cristo, que murió y resucitó y ascendió, es nuestro sumo sacerdote, y en ese día hará expiación del pecado de Israel, como dice el libro de Daniel capítulo 9 versículo 24, donde dice: cuando se cumplan los 490 años, yo expiaré el pecado de Israel. O sea que está hablando Dios que cuando se acaben los 7 años va a expiar, va a perdonar, va a quitar el pecado, la iniquidad, la maldad de Israel, y entonces entraremos en el milenio. Después de esa fiesta de los 7 años, ahí entonces entramos al milenio, que marca entonces el comienzo de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos era la fiesta que conmemoraba como Dios habitó entre el pueblo en el desierto, que mientras ellos moraron en el desierto en casetas de campaña, Dios también tenía una caseta de campaña, y ese tabernáculo era Dios morando con ellos en el desierto hasta que llegaron entonces a entrar a la tierra prometida. Brutal. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que si así como en el desierto ellos moraron en casetas de campaña o en pequeños tabernáculos, Dios moró en un tabernáculo. Pedro dice que nuestro cuerpo es un tabernáculo, pues Dios se hizo un tabernáculo para morar entonces en Cristo mientras estamos en esta tierra en cuerpos naturales. O sea que allá estaban en casetas de campaña, aquí estamos en cuerpos naturales. Él tenía que morar como ellos en un tabernáculo, Él tenía que morar con nosotros en un cuerpo natural. Y conmemorando entonces eso en el milenio, es Dios con nosotros morando en el milenio, como lo hizo en el desierto y como lo hizo ahora que caminó con nosotros en los 12 discípulos. O sea, una cosa violenta. Quiere decir entonces que ya 4 fiestas se cumplieron, faltan 3 fiestas. La fiesta que marcará el comienzo de los 7 años de tribulación es la fiesta de las trompetas, que la iglesia se va y empiezan 7 años de tribulación. Se acaban los 7 años de tribulación en la fiesta de la expiación, cuando Cristo haga expiación por sus pecados. No porque son los más lindos, sino porque tienen que haber confesado a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Así que ya una vez eso pasa, su pecado es perdonado, se cumplieron los 490 años, terminando con los últimos 7 de la tribulación, y entramos entonces a celebrar la fiesta de los tabernáculos en el milenio de Cristo reinando acá abajo en la tierra. Eso está demasiado. O sea que son 3 fiestas que todavía faltan por cumplirse, y es necesario entenderla, que en el arrebatamiento, que es esta parte de acá, marca la fiesta de las trompetas, el arrebatamiento. Al final, en la segunda venida, marca la fiesta de la expiación, porque Israel se confesó ante Dios aceptando a Jesús como su Salvador. Entramos entonces al milenio, la fiesta de los tabernáculos. 4 ya se cumplieron, faltan 3. Y estas 4 se cumplieron para que creamos, y estas 3 es para que esperemos. No se sabe el día ni la hora en que todo eso comienza. O sea que automáticamente, como dice la familia Rodríguez Peña, que el libro de las tablas comparativas tiene esta fiesta, exactamente, las tiene ahí también. Y máxime todavía el libro de Levítico 23, que tiene toda esta fiesta y explica lo que cada fiesta significa. Por lo tanto, ya estamos viendo entonces lo que está pasando. ¿Por qué le traigo esto? Porque eso es lo que vamos a tocar en la noche de hoy. Acerca del final de estas cosas y lo que vamos a ver después en el milenio. Por lo tanto, entramos entonces ya de lleno al capítulo 12, habiendo explicado todas estas cositas. Amén. Vamos entonces allá. Acuérdense, mañana empezamos Isaías. Isaías está brutal. Está brutal. Así que yo noto que mucha gente se conecta en Apocalipsis y en Daniel. Gloria a Dios, porque son los tiempos finales. Pero Isaías también es importante. Vamos entonces ahora a Daniel capítulo 12, hasta donde leímos que fue el 7, y seguimos de largo para seguir leyendo entonces lo que se nos quedó. Te bendiga Daniris. Ella es nueva. Daniris es nueva también hoy. Una persona que está cogiendo el instituto los lunes y hoy se está conectando con nosotros, así que es la primera vez que está con nosotros. Daniel, Dios te bendiga mucho.
Estamos Daniel capítulo 12, del 1 en adelante, para tener un contexto. Daniel capítulo 12, del 1 en adelante, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la mitad de la tribulación, que es a la mitad. Como Apocalipsis 12, que decía, Apocalipsis 12, que decía que el dragón fue lanzado a la tierra porque Miguel peleó contra él. Miguel entonces dice aquí que en ese tiempo se levantará también entonces ese mismo Miguel. O sea que es el mismo evento, no es otro evento, es el mismo evento, es el mismo momento. Por lo tanto, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, tiempo de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Como Jesús dice, habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio, ni la habrá después de ese tiempo. Entonces dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Por qué? Porque se habrán confesado, habrán arrepentido, se habrán arrepentido de sus pecados, y Dios los tiene que haber perdonado porque se arrepintieron. Por lo tanto, está diciendo entonces acá, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Por qué menciona eso? Todos los que se hayan inscritos en el libro. Porque los que ya murieron sin Cristo, no se vista que no va, murieron sin Cristo, se fueron para el infierno. O sea, no importa quién sea quien sea, automáticamente están perdidos para siempre. Los que estén vivos, que se hayan confesado en ese momento y se hayan apartado de su maldad, como dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Ellos entonces serán salvos. Pero los que ya murieron sin Cristo están perdidos, condenados como cualquier gentil normal. Entonces dice el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados en el tiempo del juicio final. O sea que hay un juicio donde todos los muertos del Antiguo Testamento se van a tener que levantar, y los del Nuevo Testamento también se tienen que levantar. ¿Para qué? Ok, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando todo esté dicho y hecho, cuando Dios termine con todo esto, después del milenio, que Dios destruye este cielo, esta tierra, juzga a todos los malos, hace un cielo nuevo y una tierra nueva, pues los que creímos en Cristo, tanto del Antiguo Testamento como del tiempo de los evangelios, como el tiempo del Nuevo Testamento, como el tiempo de nosotros, hasta el tiempo después de la tribulación, entonces morimos en algún momento dado, pero entonces pasamos a la eternidad con Dios, resplandeciendo como los luminarios, como las estrellas. Ahora, cuando los que murieron del Antiguo Testamento, de los evangelios, del Nuevo Testamento, o del tiempo de Apocalipsis, o del tiempo de nosotros hoy en día, también entonces murieron sin Cristo, están entonces, van a ser lanzados al lago de fuego, para todos por los siglos de los siglos, por la eternidad. ¿Para qué? Para confusión eterna. O sea que ahí es que se va a dividir todo, cuando Dios haga todo nuevamente, y lo haga todo de una manera mejor que lo que fue al principio. O sea que eso es lo que está hablando acá, que está hablando del final completo. Cuando todo esté dicho y hecho, Apocalipsis 22, cuando ya todo esté dicho y hecho, Dios hará un cielo nuevo, una tierra nueva, se acabó todo lo viejo, y los que creímos en Cristo, sea que vino por nosotros en el arrebatamiento, que morimos ya en algún momento dado, seremos resucitados, nos vamos con Él, y estamos entonces en vida eterna, en un cielo nuevo, una tierra nueva, con calles de oro, mar de cristal, cuando el río sale del trono de Dios, y el árbol de la vida está en ambos lados del río. Los que murieron sin Cristo, lamentablemente, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva no tienen entrada. Por lo tanto, van a estar lanzados a un lago de fuego por los siglos de los siglos. Ahí entonces será el lloro, el crujir de dientes, en un lago que arde con fuego y azufre, donde su gusano no se muere, y donde el tormento es por los siglos de los siglos. O sea que ahí está hablando el versículo 2. Dice entonces el 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, tranquilo, cierra estas palabras, no te preocupes por lo que tú no entiendas. Y dice, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Todavía falta eso por cumplirse, así que séllalas por ahora. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo sucederá esto? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó la diestra y su siniestra al cielo, y juró por Dios, que es el que vive por los siglos, que será por tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo. Volvió entonces a la tribulación, a la gran tribulación. Le pregunta, ¿cuándo será todo esto? O sea, lo de la eternidad lo puedo entender, pero ¿cuándo será la parte que estamos hablando en el capítulo 11, donde se levantará el anticristo y empezará el anticristo a hacer cosas despreciables, cosas que contaminan el templo? ¿Cuánto tiempo durará? Tiempos y medio tiempo. 3 años y medio dura la segunda mitad. Y cuando se acaba la dispersión del pueblo, que el pueblo tenga que salir huyendo, corriendo por la persecución que viene por 1260 días, cuando se cumplan los 1260 días, dice, todas estas cosas serán cumplidas. Se habrá cumplido todo. Y yo oí, pero no entendí nada. Daniel está siendo sincero y dice, yo oí, pero yo no entendí nada. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y ahora entramos entonces donde nos quedamos. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. No las vas a entender tú porque no es para ti, mas lo entenderán después, hasta el tiempo del fin. O sea que tranquilo, porque se lo voy a revelar a Juan en Apocalipsis y él lo va a abrir para que la gente pueda entender lo que están viviendo, porque no es para ti. Todavía faltan 700 años, más o menos 600 años para que venga Juan el apóstol. Así que tranquilo, vete a dormir, vete a descansar. Tú te vas a ir, vas a morir, vas a descansar hasta que llegue el momento en que te tengas que levantar para que tú también tengas parte en el reino de Dios. Pero por ahora no es tuyo. No te toca a ti, a Juan se la voy a dar, porque ya entonces habrá el pacto de Dios con el pueblo a través de Cristo en lo que se conoce como la era de la gracia por la iglesia. Por lo tanto, no te preocupes que no es para ti, es para ellos en aquel momento dado, para que entiendan los tiempos que están viviendo. Por lo tanto, le dice así, le dice, anda Daniel, pues estas cosas, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Tú no las vas a entender por más que tú quieras averiguarlas, no te está dado a ti. Entonces el 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos. ¿Dónde escuchamos esto? Vaya a Daniel 11 un momentito. Daniel 11. En Daniel 11, mire lo que dice del 34 en adelante. Acuérdense, estamos hablando del tiempo de la tribulación con el anticristo. Dice el 34 en adelante, y en su caída serán ayudados de poco socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Cuándo es el tiempo determinado? Como dice Daniel 9, Daniel le dice hasta el tiempo del fin. Y en ese tiempo muchos serán emblanquecidos, muchos serán limpios y purificados, como dice acá. Dice, muchos serán depurados y limpiados y emblanquecidos en Daniel 11:35. O sea que lo mismo que dice Daniel 12:10 es lo mismo que dice Daniel 11:35. Leámoslo otra vez. Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Mire lo que dice Daniel 11:35. También de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Es lo mismo, o sea, estamos hablando de que está diciéndole que dentro de ese periodo, el tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, muchos serán emblanquecidos, purificados y serán entonces, dice, limpios y emblanquecidos. Por lo tanto, tranquilo que estamos hablando del mismo periodo. El periodo del capítulo 11, este tiempo que estamos hablando en el 11, durará 3 años y medio, donde muchos que se quedaron serán emblanquecidos, purificados y limpios y resplandecerán. Pero los malos irán de mal en peor, y muchos de los malos no van a entender. Así que dice, pero los entendidos comprenderán. Está hablando de doble referencia. Lo que pasaría con Antíoco y lo que pasará en el tiempo final. Cuando digo pasaría es porque en el tiempo de Daniel no había pasado, pero pasaría porque ya pasó en nuestra vida. O sea que Daniel no lo vio cumplirse, profetizó. 400 años después se cumple, por lo tanto pasaría. Pero como ya pasó en Antíoco, ahora decimos pasará otra vez en el anticristo en el tiempo de la tribulación, donde mucha gente que es el pueblo de Dios o Israel pasará entonces por el proceso de la gran tribulación, donde muchos serán depurados, serán emblanquecidos, serán limpios y serán entonces, como dice allá, serán emblanquecidos. Por lo tanto, ese periodo está hablando el mismo, está hablando el mismo tiempo. Así que dice entonces el versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio
desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Espérate un momentito. ¿Cuánto es el periodo? 1260. Aquí me menciona un número que me meto en un lío. 1290 días. ¿Dónde salen esos 30 días adicionales? ¿Por qué menciona 30 días más? ¿Dónde están esos 30 días adicionales? Vamos entonces a verlo un momentito. Vuelve y dice, y desde el tiempo que se ha quitado, o sea, se ha quitado el continuo sacrificio que vimos que se cumplió en Antíoco, cuando Antíoco paró el sacrificio, desacró el templo y lo que hizo fue levantar una estatua en el lugar santísimo, que es lo que se conoce como la abominación desoladora. Así que está diciendo, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta que se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Oh, wow, ¿qué es esto? ¿De qué tú me estás hablando, Dios? Vamos a ver unas cuantas cositas anteriormente a esta. Vaya conmigo un momentito al libro de Daniel todavía, capítulo 11. Capítulo 11 otra vez de Daniel. Acuérdense, mano a mano, el 12 y el 13. Es más, desde el 10 hasta el 12 es un solo mensaje. Es un solo mensaje. Así que dice así, en el capítulo 11, mira lo que dice en el versículo 30 para tener contexto. Porque vendrán contra él, contra el anticristo. Ya se cumplió en Antíoco, ahora falta en el anticristo. Y si ya se cumplió en Antíoco, se va a cumplir también, porque Cristo habló de esto en tiempo futuro. Y Cristo vino después de Antíoco. Por lo tanto, se cumplió en Antíoco. Cristo habla que lo que se cumplió en Antíoco se va a pasar de nuevo. O sea, él habló del futuro todavía, cuando ya había pasado, pero él dice, no, pero estamos hablando de algo más allá. Y mira lo que dice entonces el versículo 30, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, que es el pueblo de Dios, y hará según su voluntad lo que le dé la gana. Dice, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, con los que cometan apostasía. Se entenderá con ellos porque lo van a aceptar entonces a él, porque se van a marcar con la bestia, lo van a adorar a él y van a rechazar entonces a Dios. Y se levantarán de su parte, escuche, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué dice entonces Daniel 12:11? Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es el mismo evento, pero falta explicarlo. Vaya conmigo a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 habla del anticristo haciendo un pacto por 7 años. Daniel capítulo 9, versículo 27. Esto está brutal. Yo sé que es bien profundo, yo sé que es bien complicado, pero para eso tiene grabado, para que lo vuelva a repetir. Para eso tiene mi número o tiene mi messenger para que me puedan preguntar en confianza. En confianza. Shirley, estamos orando por aquello que usted me puso por ahí ahorita, así que ya no lo mencioné, pero usted sabe lo que estamos hablando. Capítulo 9 de Daniel 27 dice, por 7 años, ya lo puse como año, no lo puse como una semana. Una semana significa 7 años en este contexto. Por 7 años confirmará el pacto con muchos, que son los 7 años de este periodo que estamos hablando. O sea, el anticristo confirmará un pacto, o sea, que se ha hecho un pacto, pero no se ha confirmado. Aunque la gente quiera hacer ver como que el pacto que está pasando, como se llama en inglés, el Abraham Act o el Abraham Accord, el acuerdo de Abraham entre Ismael e Israel, pues aunque se diga que se ha confirmado, no se ha confirmado. Lo que está haciendo, se está haciendo un pacto, pero no se ha confirmado. El que lo va a confirmar, que es diferente a establecerlo, es el anticristo. Él no necesariamente va a hacer un pacto, él va a confirmar un pacto ya establecido. ¿Que estamos cerca? Claro que estamos cerca, pero dice entonces acá, por 7 años confirmará el pacto con muchos, y a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre, las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, dice, se derrame sobre el desolador, o sea, sobre el anticristo. El anticristo entonces levantaría una estatua en el lugar santísimo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe el tiempo determinado para él y se consume lo que está esperándose para él. ¿Qué está esperándose para él? Que Cristo descenderá, y como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo del 10 al 11, donde dice, a quien el Señor mismo destruirá con el resplandor de su venida, y que el Señor lo destruirá con el espíritu de su boca.
pelearán contra el Cordero, Apocalipsis 17:14, y el Cordero los vencerá, porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Capítulo 19 de Apocalipsis, del 11 en adelante, donde dice: vi un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, que viene montado en un caballo y con de su boca sale una espada de doble filo. ¿Para qué? Para herir con ella a las naciones. Y él tomará al anticristo y lo lanzará al lago de fuego. Siempre está hablando de que lo que está determinado para él es que Cristo descenderá y lo lanzará vivo al lago de fuego. Por lo tanto, entre medio hace un pacto por 7 años. A los 3 años y medio rompe el pacto. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Va entonces a parar el sacrificio y la ofrenda. Pues tanto en el capítulo 11, 31 y Daniel 9, 27 está hablando que el anticristo va a quitar el sacrificio. Por lo tanto, para que quite el sacrificio, quiere decir que se estableció el sacrificio. Y para establecer el sacrificio, tiene que estar entonces erigido el templo. Tiene que estar el templo ya levantado, ya edificado, ya restaurado. Por lo tanto, en los 7 años, parte del pacto va a ser el templo en Jerusalén ya levantado. Y no es casualidad que hoy en día el pueblo de Israel lo más que desea es el templo levantado. Y lo más que desean los palestinos es tierra en Palestina o en Israel. Por lo tanto, parte del pacto yo lo veo viniendo, donde tú me das tierra y yo te permito que tú construyas el templo, pero eso va a ser por medio de un acuerdo, donde en ese acuerdo, a la mitad de los 3 años, a los 3 años y medio, el anticristo para el sacrificio, para la ofrenda, levanta una estatua, pide su adoración y automáticamente empieza la persecución por 1260 días, que son 3 años y medio. Pero aquí me dice que desde que el continuo sacrificio se ha quitado hasta levantarse la abominación desoladora, habrá 1290 días. Primero que todo hay que entender ese pasaje. Yo le tengo aquí unos versículos, déjeme leérselo un momentito para que usted los pueda ver, los pueda entender. Déjeme buscárselo por acá un momentito. Estos versículos yo se los voy a leer ahora un momentito. Escucha lo que dice. Ese mismo versículo dice, en una de las versiones, dice: 1290 días pasarán desde el momento en que se suspenda el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio en el templo del Señor. Acuérdense, ahí termina el punto, pero no termina el pensamiento. El pensamiento termina en el versículo 12. Pero por lo menos con el versículo 11, escucha cómo dice la versión Dios habla hoy, que es una versión bien fácil de entender. Dice: 1290 días pasarán desde el momento en que se suspende el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio en el templo del Señor. Vuelvo y repito, pasó en tiempo de Antíoco, donde él levantó una estatua a su Dios en el lugar santísimo de Dios. Entonces, otra versión más dice esto. Dice, la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha quitado y puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Por qué traigo por lo menos esos 2 versículos? Porque a veces pensamos que está hablando que desde que se quita el sacrificio hasta que se levante la estatua son 1290 días. No es eso lo que está diciendo. Se sobreentiende por la versión Reina Valera. Sin embargo, no es eso lo que está diciendo. Escuche esto otra vez. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta, la palabra hasta es la que nos metemos en problemas. La abominación desoladora, que es la imagen que se va a levantar, dice, habrá 1290 días. La palabra hasta en el original. Y para eso tengo que buscárselo. Perdón. Se me cayeron todos los libros acá. Si ustedes vienen aquí a mi casa un momentito, ustedes van a ver todo lo que yo tengo aquí, todos los libros que tengo aquí, que no los saco de acá. Pues déjenme leer entonces un momentito. Dios mío, Señor, estamos en vivo. Eso es estar en vivo, eso es lo malo de eso. Hubiera sido grabado, lo podíamos editar, pero lamentablemente no lo podemos editar. Escucha lo que dice acá un momentito. En ese versículo que estamos mencionando en ese momento, si estoy viendo lo que tengo acá yo ahora mismo, lo tengo en este librito. El que tiene este librito sabe que este librito es tremendo. Este librito es tremendo. Y en este librito que está hablando de Complete Word Study Old Testament, es el Antiguo Testamento en Biblia. Esta es la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Por qué sale tan gordo, tan grueso? Sencillo. Porque me tiene todas las palabras en el original. Déjeme buscárselo aquí. Brenda, te ríes, ¿eh? Escucha, mire esto. Tiene el capítulo, está en inglés. Tiene el capítulo 12. Todas las palabras, y a la parte de arriba me tiene la palabra en el original.
Me tiene la palabra en el original, en el sentido de que lo que se usa en la concordancia, tiempo, y me tiene el numerito que se usa para tiempo. Ok, pues esta es la Biblia, el Antiguo Testamento, con todas las palabras. Me tiene todas las palabras en el original, me tiene el diccionario, que es lo mismo que la concordancia, a la parte de atrás. Es una herramienta poderosísima. Pues en el capítulo 12, en el versículo 11, que es el que estoy leyendo, mira lo que dice acá. Y cuando el tiempo del sacrificio diario sea quitado, shall be taken away. Dice, and the abomination that maketh desolate, la abominación desoladora, sea puesta. La palabra sea puesta, allá dice hasta. Hasta. Y la palabra en el original para hasta es la número 5414. ¿Cuál es ese número? En el hebreo, en la concordancia se usa el 5414. Al ser el 5414 la que se está usando en ese momento, pues entonces ahora yo voy a mi diccionario bíblico. Y en mi diccionario, perdón, en la concordancia. Y en la concordancia, que es la parte del Antiguo Testamento, lo mismo, de Complete Word Study Old Testament, pero es el diccionario. Mire qué gordo es el diccionario. Voy entonces a buscar esa palabra en el original, 5414. Y la 5414 es la que se usa en el hebreo para Natán. Y es un verbo que significa establecer, colocar, dar. Por lo tanto, hasta lo que está en sí diciendo es que dice, desde el momento, dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, está diciendo esto, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y se establezca la abominación desoladora, pues el mismo día. O sea, el mismo tiempo, no está hablando que desde que se quita el sacrificio hasta que se ponga la abominación son 1290 días. Está diciendo, desde que se quita el sacrificio y se establezca la abominación desoladora, hasta el final son 1290 días. Y eso me da un sentido para poder entonces analizar qué está pasando entonces en este lugar. Vamos entonces ahora a la pizarra para que usted entienda los 1290 días. Yo le dije a usted que eran 5 versículos nada más, pero no son fáciles. Por lo tanto, me dice a mí que desde el momento en que se quita el sacrificio o se pare la ofrenda y se establezca la abominación desoladora, van a haber entonces 1290 días. Ahora, pregunto yo y usted lo contestará por allá. ¿Cuándo es que se rompe el pacto? El pacto se rompe a la mitad. ¿Cuánto tiempo desde la mitad hasta el final me queda todavía? 1260 días. Ahora, ahí me dice que desde el momento en que se quite el continuo sacrificio, que eso lo habla en Éxodo 29, donde Moisés dice, Dios le dijo a Moisés, un sacrificio perpetuo, todos los días, va a haber un sacrificio por el perdón del pecado del pueblo. Por lo tanto, está diciendo entonces acá, que cuando se quita el continuo sacrificio, número 2, se establezca la abominación desoladora, van a haber 1290 días. ¿Qué me está diciendo Dios con esto? El pacto se rompe, como dice Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 9, en el versículo 27, que cortará la mitad de la tribulación, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por lo tanto, desde el momento en que pasa esto hasta el final son 1260. Pero ahora Daniel me dice en el capítulo 12, versículo 11, que son 1290. Ambos están correctos. Lo que pasa es que son 1260 desde la mitad hasta el final. Son 3 años y medio, pero los otros 30 días, ahí es que tenemos entonces el problema. ¿Qué está diciendo entonces esto acá? Está diciendo entonces que me faltan 30 días según Daniel 9:11. O sea, para llegar entonces a los 1290 tengo que sumarle 30 días. Al sumarle 30 días son 1290 días. 1290 días. 1290. Desde la mitad hasta el final hay 1260. Me faltan 30 para llegar a 1290. Ok, hay gente que ven los 30 días y los colocan al final. O sea que después de la otra parte, que es cuando Cristo venga y pelee contra el anticristo, la gente lo pone que de aquí, que Cristo viene, van a haber entonces 30 días después de los 7 años. Ahí yo tengo un problema, por eso yo le dije ahorita que tengo un pisacayo. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos explicados, que han explicado esa parte, lo ponen después, como que es el juicio a las naciones.
como que es Mateo 25, del 31 en adelante. Sin embargo, si la Biblia me dice a mí que se tiene que acabar en 7 años, ¿por qué necesita Cristo 30 días para juzgar a las naciones? Si cuando se acaban los 7 años, las naciones vienen para pelear contra Israel. Y dice la Biblia que Jesús desciende del cielo y los consume a todos. Cristo no necesita 30 días para matar a toda esa gente. Cristo no necesita 30 días para el juicio a las naciones que vinieron contra Israel. Por lo tanto, analizando esto, vino a mi mente, y eso digo yo, vino a mi mente, que automáticamente 30 días antes de que empiece la mitad, aquí, 30 días antes de que empiece la primera la mitad de la tribulación, el anticristo lo que pasa es que hace cesar el sacrificio, cambia las leyes y trata de obligar a Israel a que lo adoren, a que separen el sacrificio. ¿Por qué? Para hazlo a la buena o lo va a hacer a la mala. Ah, no quiere. Ok, ¡pum! Viene la mitad, rompe el pacto y establece entonces la abominación desoladora para obligarlos a que paren el sacrificio de Jehová. O sea que 30 días antes, él entonces hace cesar el sacrificio. Como no cesan el sacrificio, rompe el pacto, establece la abominación desoladora hasta 1260 días para un total de 1290 días. El mes pasa antes, donde él para el sacrificio, no quiere, rompe el pacto, levanta la estatua y son 1260 días más para un total de 1290 días hasta el final. O sea que eso me vino entonces a la mente mientras preparaba el estudio acerca de este capítulo completo, que no es después, porque mucha gente, de hecho un montón de gente lo pone de esa manera, como que esos 30 días son sin, pero se presta para interpretación. O sea que tampoco estoy diciendo que están mal ellos en cuestión de que son herejes, no necesariamente son herejes, solamente es una interpretación. Pero cuando yo me pongo a pensar que es que se tienen que cumplir en 7 años estas cosas, no dice 7 años y 30 días. Me dice 7 años que son 2520 días, que son 1260 la primera mitad y 1260 la segunda mitad. No me dice más. Pues entonces, ¿dónde caen esos 30? Entre medio de los 2500 días. Como le dije aquel día, 2300 días, claro. A los 6 meses que se construye el templo, pasa algo hasta que se acaba el tiempo y son entonces 2300 días. Eso se lo expliqué yo la otra vez en Daniel capítulo 8. O sea que hay unos cuantos números acá, 2300, 1260, 1290 y no se acaba ahí. Pero ese mes que falta es antes de que se rompa el pacto, donde como no quieres parar el sacrificio a la buena, como hicieron allá en el tiempo de Antíoco, lo voy a tener que entonces hacer a la mala. Para que no puedas ofrecer sacrificio a tu Dios, rompemos el pacto, lo desacro, lo contamino, levanto la estatua y ahora puedes levantar sacrificio a Jehová, puedes hacer ofrenda a tu Dios, no puedes, ¿verdad? Te lo dije 30 días atrás, no puedes. Ahora aguanta lo que viene por 1260 días para un total de 1290. Y ahí ¿qué pasa entonces? Que Cristo desciende, juzga a las naciones al final de los 7 años, porque todo el que se levanta contra Israel va entonces a perecer en ese momento, porque la espada que sale de la boca del que monta el caballo, el resplandor de su venida y el espíritu que sale de su boca, cuando vengan a pelear contra el Cordero lo vencerá en ese mismo momento y establece entonces el milenio en la tierra. O sea, eso es lo que está pasando en este momento. Son 30 días antes de la mitad. No quisieron, a la mitad se rompe el pacto y vienen entonces 1260 días, que son 3 años y medio, 42 meses. Note que dice 42 meses, no dice 43 meses. Dice 42 meses, por lo tanto un mes tiene 30 días. Añadirle otro mes más o 30 días más, estoy añadiendo un mes más. ¿Dónde me dice la Biblia ese mes adicional? En ningún lado. Por lo tanto, tiene que caer entre medio de los 2520. No me puede añadir un poquito más allá. No me puede añadir un poquito más allá. Por lo tanto, dice entonces el versículo 12, aquí hay otro número más. Ya entonces dice que desde el momento que se saque el sacrificio, se haga cesar el sacrificio. No quisieron, escucha lo que dice acá. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, no puedes sacrificar. Ah, si estás haciéndolo, te lo voy a contaminar, te lo voy a sacar. Hasta el final son 1290 días. Cristo entonces desciende al final, pelea contra ellos, los derrota y va entonces a entrar al milenio. ¿Qué decía la profecía? Vaya conmigo un momentito a la profecía. Daniel 9 del 24. Daniel 9, 24. Mira lo que dice la profecía de Daniel 9, 24. Lo que se conoce como las 70 semanas o la semana número 70.
Chequense lo que dice acá. Daniel 9:24. Lo voy a poner con los números ya establecidos, como lo dijimos en el capítulo 9. Lo voy a poner ya como los años. Chequense esto. Está difícil para entender, Miosoti. ¿Qué parte vuelvo? Ya por lo menos esto que está aquí ya lo habíamos entendido. Los 30 días es lo que está pasando. O sea que a la mitad se rompe el pacto. 30 días antes hace cesar el sacrificio. Como no quisieron, entonces rompe el pacto a la mitad. Ya eso lo habíamos hablado. Y al momento de romper el pacto, entonces va a establecer al anticristo la marca de la bestia. Va a levantar una imagen para que todo el mundo la adore. Pero 30 días antes, él había hecho cesar el sacrificio y la ofrenda. Como no quisieron y como quiera van a seguir sacrificando a Jehová porque el templo está levantado, lo va a tener que entonces desacrar, porque entonces sí que no pueden ofrecer sacrificio. Pero son 30 días antes. Pues mira lo que dice Daniel 9:24. Dice 70 semanas, o sea, 490 años están determinados para tu pueblo, sobre tu pueblo, que es el pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. ¿Qué pasará cuando se acaben los 490 años? Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. O sea que Dios está diciendo, hay 490 años que he determinado. Si necesita ayuda de mi osote, me testea por acá. Entonces está diciendo, hay 490 años donde voy a acabar con la prevaricación de Israel, voy a expiar su pecado o su iniquidad y voy a poner fin a su iniquidad. O sea, está diciendo son 490 años. Ya estudiamos que desde el momento en que se dio la orden de construir los muros de Jerusalén, allá en el tiempo de Nehemías capítulo 2, hasta que Cristo murió, en Mateo capítulo 27, hay 483 años. Se puso una pausa en el reloj de Dios. ¿Faltan cuántos años? 7 años. ¿Por qué la pausa? Porque Cristo entonces en la cruz está bregando con la iglesia. Gentiles y judíos que conozcan a Cristo como su único salvador, tenemos parte con Dios. Por lo tanto, paró entonces Dios el reloj en 483 años. Se cumplió en la muerte de Cristo. Faltan 7 años. Por lo tanto, cuando Cristo entonces empezó a bregar con la iglesia en la cruz y puso pausa, cuando termine de bregar con la iglesia, que es el arrebatamiento, faltan 7 años. Esos son los 7 años. Pues cuando se acaben los 7 años, no solamente se cumplen 7 años, sino que se cumplen los 490. O sea que ahí Dios entonces pone fin al pecado, acaba la iniquidad, expía el pecado de Israel. Y entramos entonces al milenio. Eso es bien importante entenderlo, porque aquí acaba Dios con el pecado de Israel. Extermina con la iniquidad y expiación, la fiesta de la expiación. Expía el pecado de Israel. Por lo tanto, ya se cumplieron los 490 años al final de los 7 años. ¿Qué pasa entonces después? Eso es necesario entenderlo, porque entonces mira lo que dice ahora. ¿Para qué más? En el capítulo 9 todavía, versículo 24. Escuche esto. ¿Qué más después que perdone a Israel? ¿Qué más después que expíe su pecado? Algo pasará después. Después que él haga esto, mira lo que dice el capítulo 9, 24. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, voy a traer la justicia perdurable. ¿Qué más dice? Otra vez. Dice, para traer la justicia perdurable, o sea, la justicia que no tiene fin, sellar la visión y la profecía, o sea, que después que yo perdone a Israel, que expíe su pecado y extermine su iniquidad, voy a traer la justicia perdurable, voy a sellar la visión y la profecía, y voy a ungir al santo de los santos, o sea, después que se acaben los 490 años, ya se cumplieron los 7 años, se cumplieron los 1290, se acaba entonces los 7 años de tribulación, Cristo descendió, perdonó a Israel y entramos entonces al milenio. Ya se acabaron los malos, ya juzgó las naciones y entonces establece su milenio. El problema que tenemos cuando decimos entonces qué pasa después es que, número 1, establece la justicia perdurable, que es el reino de justicia. Eso es una, el reino milenial. Número 2, sella la visión y la profecía. ¿Qué quiere decir? Que lo que falta por cumplirse se tiene que cumplir. Y número 3, ungir al santo de los santos. Y a veces pensamos que ungir el santo de los santos es a Cristo. ¿Cuáles son los 3 roles de Cristo? Uno de los roles de Cristo, el rol de Cristo número 1 era el profeta. Cuando él muere y resucita, él entonces es el sacerdote, el sumo sacerdote ungido. Él entonces cuando también resucita se vuelve como el rey de Israel, por lo tanto está ungido como rey. Lo que falta es que el rey venga a tomar posesión de su reino. O sea que ya entonces va a sentarse ahí. Pero cuando dice
Cuando dice ungir al Santo de los Santos, no es ungir a Cristo. Ya Él está ungido. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Ya Él está ungido. No es para ungir a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Se lo voy a leer en las diferentes versiones. Déjeme leerlo un momentito, las diferentes versiones, para que usted pueda entender lo que dice ese versículo. Escuche estas versiones que tengo por acá. Escuche esto. Dice, ok. Dice la Reina Valera 1995, la del 2000, la 1960, dicen lo mismo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Pensamos que el Santo de los Santos es el Cristo. Vamos a ver las otras versiones. Hay otra versión que esa parte dice, la RBA dice ungir al Santo de los Santos. Hay otra versión que dice ungir al Santo de los Santos. La TLA dice, escuche esto, dice, tienen que pasar 70 semanas para que termine el castigo contra tu pueblo y la ciudad santa, y Dios les perdone su maldad. Tienen que pasar 70 semanas para que lleguen a su fin la desobediencia y el pecado. Al cabo de ese tiempo siempre habrá justicia, la justicia perdurable, y sucederá lo que viste, o sea, la visión y la profecía, y Dios cumplirá su promesa. Su santo templo será purificado y se volverá a dedicar. Ay, Dios mío, Señor, esa versión me encanta. Escucha lo que dice ahí. Dice claramente, al cabo de ese tiempo, la justicia perdurable habrá justicia permanente. Cuando dice sellar la visión y la profecía, sucederá lo que viste y Dios cumplirá su promesa. Y ungir al Santo de los Santos es que su santo templo, después que el anticristo lo desacre, lo contamine, el santo templo, después de perdonar a Israel a los 7 años y establezca el juicio contra las naciones y venga entonces a reinar, el templo que fue desacrado será entonces purificado y se volverá a dedicar. ¿Cuándo pasó eso? Pasó en el tiempo de Antíoco. Y volverá a pasar en el tiempo del anticristo. O sea que después que se cumplen los 7 años, se cumple en 1260 la gran tribulación, pero 30 días antes había hecho cesar el sacrificio, rompió el pacto, un total de 1290 días, se acaban los 7 años y establece entonces el reino milenial y tiene que purificarse el templo que el anticristo había desacrado. Chequéese esto, estoy llevándolos a un sitio... Dios mío, Jesús de Nazaret. Escuche esta otra versión. Escuche esta otra versión por acá. Dice, otra versión dice, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santo. El santo de los santos es que el templo se dividía en 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santo de los santos, o conocido como el lugar santísimo. O sea que de que está hablando es, en todas las versiones que yo le puedo buscar, está siempre entonces hablando, aún en el original, al final de los 7 años. Gracias, hermano Eric. Hermano Eric dice, hermano Mamuyuma Pineda, para clarificar una duda, la guerra de Magedón es al final de los 7 años, correcto. La guerra de Gog y Magog es al final del milenio, correcto. O sea que a los 7 años, cuando todas las naciones vengan para pelear contra Israel, es la guerra de Armagedón. No es la guerra de Gog y Magog. Después del milenio viene entonces el diablo, es suelto por un poco, y viene entonces lo que se conoce la guerra de Gog y Magog. O sea que hay una diferencia de 1000 años entre Armagedón y Gog y Magog. Hay una diferencia de 1000 años. Por lo tanto, cuando ya entonces se establezca el final de la tribulación, Cristo entonces viene a reinar en la tierra. Cuando venga Cristo a reinar en la tierra, ya perdonó a Israel, ya mató al anticristo, lo lanzó al lago de fuego, ya entonces mató a todos los que vinieron contra Israel, hizo juicio contra las personas desobedientes, porque estuve preso y no me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve forastero y no me visitaste, estuve desnudo y no me vestiste, pero Señor, ¿cuándo te vimos así? Por cuanto no lo hiciste a los míos, no me lo hiciste a mí. Por lo tanto, apartados de mí, hacedores de maldad. Van entonces a perecer a los finales de los 7 años. En la guerra de Armagedón, establece entonces Cristo su milenio milenial, o su reino milenial, en el cual la justicia perdurable, la justicia eterna va a ser establecida. Donde entonces Dios sella lo que falta por cumplirse, las profecías dadas a Abraham del reino milenial y las profecías dadas a David, de tu descendencia vendrá uno que se sentará en tu trono para siempre. La profecía de Daniel 7:25, donde dice que Cristo tendrá un reino que no será entregado a nadie más. La profecía de Daniel 2, cuando la roca fue cortada y golpeó los 10 dedos, su reino será un reino que no será entregado a otras personas. O sea, está hablando del reino de Cristo, el reino milenial,
Y lo que dice de ungir al Santo de los Santos es que como el anticristo hace 1260 días atrás había roto el pacto y había contaminado el templo de Dios, tiene que entonces volverse a dedicar el templo nuevamente en el milenio. Ungir al Santo de los Santos, volver a ungir el templo. Y si usted estudia en Éxodo, que lo estudiamos, y estudia en Levítico, que no lo pudimos estudiar, pero si usted estudia cómo se consagraba el templo, cada pieza tenía que ser purificada con agua. O sea que el tiempo que va a tardar en la limpieza del templo en tiempo de Cristo y la purificación del templo y volverlo a dedicar, como pasó en tiempo de Antíoco, que lo contaminó, y los macabeos vinieron y lo consagraron nuevamente y lo dedicaron a Dios, volverá a pasar con el anticristo. Cuando el anticristo lo contamine, cuando el anticristo lo desacre, entonces cuando Cristo venga en el milenio se va entonces a empezar el proceso de la purificación del templo. Cristo purificó 2 veces el templo de Jerusalén. Al principio de su ministerio, en el capítulo 2 de Juan, lo limpió, lo purificó. No hagan de la casa de mi padre casa de mercaderes. No está hablando de vender alcapurria, de vender comida en el templo, pro templo. Eso no es lo que está hablando. Hay gente tan legalista que dicen eso es haciendo de la casa de mi padre una casa de mercader. No está hablando de eso. Eso podemos hacer un estudio en otro momento dado. No está hablando de eso. La gente legalista se cree que sabe lo que está diciendo. No saben nada de lo que están diciendo. La segunda vez que Jesús limpió y consagró el templo, que dice, se llama así, la limpieza del templo, la purificación del templo, fue al final. Cuando entra montado en un burrito, en el libro de Juan capítulo 12, dice que entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas. Lo limpió por segunda vez. Por lo tanto, son 3 templos, pues Cristo tiene que limpiar ese templo nuevamente en el tiempo del milenio. ¿Cuánto tiempo durará eso? 45 días. ¿Cómo yo lo sé? Porque desde que el anticristo quita el sacrificio continuo hasta que rompe el pacto son 30 días, más la mitad completa son 1260, para un total de 1290 días. Pues mira lo que dice Daniel 12 en el versículo 12. Dice, bienaventurado el que espere y llegue al 1335 días. O sea que hasta la mitad de la tribulación, los 7 años se cumplen, van 1290 desde que el templo desde que el sacrificio continuo fue quitado. 1290. 45 días después, ya están en el milenio. El templo se tiene que consagrar, como decía, después que se acaben los 490 días, años, que se acabaron 7 años de tribulación, entonces perdonó a Israel, acabó con su pecado, expió su maldad, se acabó el pecado de Israel, establezco el milenio de justicia. Entonces se cumple la profecía de David, donde el hijo de David se sentará en su trono para siempre, y tengo que purificar el templo, y en 45 días se va a consagrar completamente, ungir el Santo de los Santos. O sea que los 1335 son 45 días después que Cristo destruye a todo el mundo, son 45 días en lo que entonces cumple el que se siente en su trono, establezca la justicia perdurable, y entonces unja al Santo de los Santos durante 45 días, y estamos ya entonces en el milenio. O sea que son números que a veces si los pensamos nos va a confundir. Y es normal que nos confundamos porque son números que hay que entonces sacar los cálculos. Le voy a leer el versículo 13 y volvemos nuevamente a la pizarra porque usted pueda entenderlo nuevamente. Dice el 13, y tú irás hasta el fin. Daniel, tranquilo, tú vete a duerme tranquilito, vas a reposar, vas a morir. Y reposa. Y dice, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, tranquilo. Que cuando Jesús habló de que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino, está hablando que Abraham es antes que Daniel. Por lo tanto, está diciendo, todos los que murieron esperando en Cristo en el Antiguo Testamento se van a levantar en el momento del milenio para entrar entonces a recibir su reino en el reino milenial. O sea que tú vas a dormir 500 años antes de Cristo, van 2020 después de Cristo. Cuando venga entonces el milenio, tú te vas a levantar junto con todos los demás del Antiguo Testamento y van a entrar en el milenio a reinar con Cristo durante los 1000 años. Eso está brutal. Y entonces le está diciendo, tú vete tranquilito, no te preocupes, escribiste lo que tenías que escribir. Eso es lo que yo quería. Tranquilo, deja que ellos entiendan lo que vamos a tener que entender. Y nosotros hoy podemos entonces entenderlo a la luz de todas las profecías y a la luz del Apocalipsis. ¿Qué estamos entonces hablando acá? Volvemos entonces para acá, para la pizarra. Chequense. Chequense esto que está pasando acá. Son 7 años. 7 años son 1260 días la primera mitad.
1260 días la segunda mitad, para un total de 2520 días en 7 años. Yo quiero jugar con los 2520 días. No me puedo pasar para allá. No me puedo pasar de los 2520 días, porque dice 2520 días. Eso es lo que dice ahí. O sea, ya lo divido entonces por la mitad, son 1260. Una vez se rompe el pacto aquí a la mitad, me da 1260 hasta que Cristo descienda, lo destruya, ni un día más, ni un día menos. O sea que ya pasaron entonces la primera mitad, 3 años y medio. Pero en Daniel 12:11 me dice que hay 290 días de algo. ¿Qué es eso? Que 30 días antes de la mitad, el anticristo hace quitar el sacrificio continuo. Y entonces para que Israel no pueda seguir sacrificando, ¿por qué? Porque él se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y quiere que toda adoración sea para él. Como no lo hicieron a la buena, 30 días después, rompe el pacto y por 1260 días adicionales, para un total de 1290, entonces establece la estatua, contamina el templo hasta el final de los 7 años, que son 3 años y medio adicionales con la gran tribulación. 3 años y medio, 7 años de tribulación completa. Ahí entonces se cumplen los 1290. Cristo entonces desciende, pelea contra ellos, los destruye, y 45 días más, ya en el milenio, perdonó a Israel, expió su iniquidad, la fiesta de la expiación, y entonces entrando en el milenio, dice, número 1, dice, trae la justicia perdurable, el milenio, ahí empieza el milenio. Lo segundo, dice, se sella lo que falta por cumplirse, las promesas de Dios para con Israel y para con David. Se cumple porque entonces el Hijo de Dios, el Hijo de David, descendiente de David, se tiene que entonces sentar en su trono para reinar perpetuamente. Número 3, el anticristo contaminó el templo, levantando entonces una estatua, una imagen a un Dios falso. Hay que entonces purificarla, como pasó en el tiempo de Antíoco, que Antíoco desacró el templo de Dios y hubo que rededicarlo, y se dedicó y se celebra la fiesta de la dedicación. Por lo tanto, hay que volver a hacerlo, y ese periodo dura entonces 45 días, para un total de 1290 desde que se saca el sacrificio hasta que se acaba la tribulación, más 45, 1335 días, como dice Daniel capítulo 12, versículo 12. O sea que 30 días antes de la mitad, más la mitad que se rompe el pacto por 1260 días, son 1290. Se acaba la tribulación, los 7 años completos, y entonces ya en el milenio, 45 días después, se está purificando el templo para un total de 1335. Por eso es que dice la profecía, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días, porque ya entonces estás en el milenio con el templo santificado, y tienen que venir constantemente, año tras año, a la fiesta del tabernáculo en Jerusalén para ofrecerle a Cristo los dones y los regalos que Él merece. Los dones y los regalos que Él merece. O sea que ya vimos entonces la tribulación completa aquí, inclusive los 1290 días y los 1335 días. O sea, métase en la mente, son 1260, pero antes de la primera mitad que se acabe, 30 días antes, el anticristo va a hacer que ellos paren el sacrificio. A la mitad de la tribulación, por 1260 días, él desacra, contamina el templo de Dios, para un total de 1260, más los 30 días antes son 1290. Se acaba entonces la segunda mitad de la tribulación, se cumplen los 7 años de tribulación, Cristo pelea contra ellos, los destruye, establece el reino de justicia, cumple la promesa dada a Abraham, que de su simiente vendría uno en el cual las familias de la tierra serían bendecidas, que se cumplió en la cruz. Pero faltan las profecías dadas entonces a David, que de su descendencia vendría el Mesías, que se sentaría en su trono para siempre. Ahí se cumple, pero falta todavía consagrar nuevamente, ungir el santo de los santos, porque el anticristo habrá entonces contaminado el lugar santísimo del templo que se levante dentro de la tribulación. O sea que Dios está diciendo que ese templo, al ser contaminado, al ser desacrado, para el milenio se tiene que volver a dedicar, como pasó anteriormente con Antíoco. O sea, la historia de Antíoco con ese pueblo de Israel, de cómo desacró el templo, de cómo lo contaminó, y cómo después de un tiempo los macabeos lo consagraron nuevamente, está diciendo, así hará Dios
Cuando el anticristo venga y contamine el templo, cuando llegue el momento del fin de su tiempo, entonces Dios o Cristo volverá nuevamente a dedicar el templo, santificándolo para Dios. Y en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico explica cómo se purifica cada pieza del tabernáculo, cada instrumento del tabernáculo. 45 días tienen entonces que pasar por ese periodo. 45 días de santificar el templo. Shirley dice, pregunta, todos los judíos y no judíos tienen que ir año tras año, año tras año. ¿Dónde lo dice? En el libro de Zacarías capítulo 14. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 14, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, Malaquías, Mateo. Pues mira lo que dice Zacarías capítulo 14. Chequéese esto. Dice acá, en el capítulo 14, dice ya en el Armagedón. Esto es Armagedón. Chequéese esto. He aquí el día de Jehová viene. En medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones. Armagedón, no Gog y Magog. Al final del milenio sí, pero ahora es Armagedón. Y una parte será tomada y otra y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad, dice, irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, Cristo descenderá y peleará contra aquellas naciones, pelearán contra el Cordero, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Como Cristo subió en el monte de los olivos, descenderá tal como lo vieron ascender, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Ahí sigue explicando qué pasará posteriormente. Pues mira lo que dice entonces en el versículo, dice en el versículo 11 en adelante: y morarán en ella, o sea, en la ciudad santa, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. 12. Y esta será la plaga con que cuando Jesús descienda a pelear contra ellos, que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. O sea, un efecto bomba atómica. Y se consumirá la cuenca de sus ojos, y su lengua se le deshará en la boca, estando ellos parados todavía. Entonces dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Y dice, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Escuche, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas para vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, los camellos, los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieron, escuchen, esas son las naciones de la tierra que vinieron contra Jerusalén, pero de esas naciones hay gente que no se marcó con la bestia, se mantuvo confiando en Dios, se mantuvo creyéndole a Cristo, se escondió. Si no fueron decapitados, se escondieron. Pues dice, pues todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, los que vinieron contra Jerusalén murieron. Son rusos que vinieron contra Jerusalén, pero hay rusos que no vinieron contra Jerusalén. Chinos que vinieron contra Jerusalén, pero hay chinos que no vinieron contra Jerusalén. Pues de esas naciones, los que no vinieron contra Jerusalén, dice así, subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, a celebrar ¿qué? La fiesta de los tabernáculos. Yo le dije a usted que esta fiesta que está aquí, que es cuando se da el arrebatamiento de la iglesia, es la fiesta de las trompetas. Al final de los 7 años, Dios dice, expiaré el pecado de Israel. La fiesta de la expiación los perdona. Y entra el milenio, donde año tras año vendrán entonces a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea que el milenio representa la fiesta de los tabernáculos, cuando Dios habitó con ellos en el desierto, cuando Dios habitó con ellos en Cristo, cuando Dios habitará con nosotros nuevamente en el milenio en la persona de Cristo. Esa es la fiesta de los tabernáculos que se celebra en ese lugar. Dios con nosotros. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, morando con nosotros en el milenio. Y dice, vendrán de año en año las naciones, son gentiles. De año en año vendrán entonces y celebrarán la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, en este caso lo conocemos como Jesucristo, dice, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea que automáticamente está diciendo que sí, año tras año, gentiles tienen que venir a Jerusalén
¿A qué? A celebrar la fiesta de los tabernáculos, a traerle presentes al rey, a Jehová de los ejércitos, que es Cristo reinando en la tierra durante 1000 años. Año tras año tienen que venir en ese momento. O sea que son 45 días de purificación del templo. Y entonces por eso es que dice, bienaventurado el que logre llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque quiere decir que no pereciste en el final de la tribulación. Quiere decir que no te contaminaste con ellos. Quiere decir que lo lograste. Ahora que será consagrado el templo, bienaventurado eres porque tienes parte en el reino milenial. O sea que eso que está diciendo aquí, y le dice a Daniel en Daniel 12, dice: Daniel, tú tranquilo, vete a dormir, que cuando llegue el momento te voy a despertar. ¿Para qué? Para que entres entonces al milenio también. Eso es lo que está hablando Daniel. Y son profecías que en el tiempo de Daniel no se habían cumplido, y que en el tiempo de Antíoco Epífanes, unos 400 años después que Daniel, se cumplieron. Pero Jesús lo menciona como que todavía falta por cumplirse. O sea que la historia de Antíoco, yo usted la busco en el diccionario bíblico que usted tenga y estudie esa historia para que usted conozca lo que el anticristo va a venir a hacer, que es exactamente lo mismo que yo estoy contando a usted. Donde único yo pisé callo hoy es en los 30 días estos que suman 1290, donde gente piensa que después de los 7 años, 1260 días más 30 días más va a ser el juicio de las naciones. Pero ¿por qué Cristo necesita 30 días para el juicio de las naciones? Además de que Mateo 25, el 31 en adelante, habla de lo que esas personas van a pasar, que van a ser lanzados al lago de fuego que Dios tiene preparado para el diablo y para sus demonios. Ellos no van a ser lanzados en ese momento al lago de fuego. Por lo tanto, no está hablando de ese periodo. Está hablando 30 días entre medio de los 7 años. 1260, dale para atrás un mes. Ahí entonces que el anticristo quita el continuo sacrificio. Entonces pasan 30 días. 1260 días después son destruidos. Se cumplen los 7 años. Cristo establece su reino. Cumple la profecía y la visión. Y santifica el templo. Como dice, ungido el santo de los santos. No es Cristo, es el templo, el lugar santísimo que el anticristo tiene que haber desacrado en la mitad de la tribulación. 45 días después, bienaventurado el que logra llegar ahí, porque quiere decir que lo lograste, papá. Lo lograste, y entramos entonces ahora a ejercer el milenio, el reino milenial, con Cristo como el rey de justicia, con Cristo como el rey de paz, el príncipe de paz, como Cristo el rey de Salem, que es el rey de Jerusalén. O sea, se va a sentar Cristo a reinar como tanto lo había dicho, y se cumplirá entonces toda la profecía que Dios había hablado. Eso está violento para pelo y parte pisacayo. O sea que son 30 días antes de los 1260 y son 45 días después, conforme a lo que dice la Biblia de que el templo se tenía que consagrar. Pues son 45 días después de que se establezca el reino milenial, consagrando entonces y santificando el templo del anticristo. El templo que el anticristo contaminó, que se levantó por el pueblo de Israel. O sea que ese es el estudio de Daniel. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ya Israel en el 1948 llegó a ser nación. Ya Israel volvió a tener su Jerusalén como capital en el año 2018. O sea que ya estamos ya hablando de construir el templo en Jerusalén. Ya se hizo un pacto entre árabes y entre judíos. Donde hoy estaba viendo un reportaje donde según se cuenta, un avión con la bandera judía o de Israel, la estrella de David, con las letras en hebreo, pisó territorio de los mulatos árabes. O sea que automáticamente ya hay algo que nunca había pasado, donde un avión judío pisó entonces tierra árabe. Nunca había pasado porque hay un pacto. Pero el anticristo no dice que hará un pacto, dice que confirmará. Un pacto confirmado es algo que se estableció y se tiene que entonces confirmar. Eso es lo que se dice. Dios me dijo algo, yo quiero una confirmación. Mira, me lo confirmó. Ya estaba, pero quiero confirmación. O sea que ya estamos viendo entonces cómo es que Dios lo está haciendo. Estamos preparando el terreno para que la iglesia se vaya, y empiezan los 7 años para Dios bregar con Israel, para acabar con los 490 años que le habló a Daniel, para 45 días después establecer entonces lo que se conoce como el reino milenial, como la visión y la profecía cumplida, y entonces consagrar el lugar santísimo que el anticristo va entonces a contaminar. ¿Para qué? Para decir, bienaventurado porque lo lograste. Daniel, despiértate, papá, que vienes para el reino milenial, porque tú, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, David y todos los del Antiguo Testamento van a entrar entonces al reino milenial. Eso es lo que va a pasar después que el anticristo desacre el templo. Así que estamos ya preparados en el nombre del Señor para prepararnos cada día más para la venida de Jesucristo. Así que estamos hasta ahí.
Dios me los bendiga mucho. Sé que fue un poquito complicadito. Bueno, mire esos números que están allá atrás. Así que ya estamos viendo eso. Si usted tiene alguna pregunta, Miosotis, please, en confianza, me puede testear por acá por este inbox, o cualquiera que tenga alguna preguntita en confianza, me la puede hacer por acá por inbox, se la contesto, o si me la están haciendo por acá y no la vi, tengo a Yaisa que me la puede pasar por acá, así que Yaisa tiene una tarea, me la envía por acá, o Paiva o cualquiera de las personas, me la pueden enviar por acá, o Brenda también me la pueden pasar por acá para que yo pueda conocerlo, o Poca también para poder conocer entonces la pregunta. Porque son cosas bien difíciles, son cosas bien complicadas, pero logramos terminar entonces el libro del libro de Daniel, que tiene que ver con el Apocalipsis, preparándonos para la venida del Señor, es lo que más nos importa. Así que mañana en la mañana estamos en el estacionamiento nuevamente a las 7 de la mañana, porque entro a las 8. A las 7 de la mañana conseguimos